El tema es una iglesia fiel. ¿Cómo es el tema? Una iglesia fiel. Una iglesia fiel es como la vida de los primeros hombres de Dios que confiaban en el Señor Jesucristo. Que cuando ellos fueron cautivos, llevados a Babilonia, y me refiero de Daniel y sus 3 amigos. En el capítulo 3 de Daniel lo encontramos en el versículo 17 en adelante. Dice la Biblia que cuando ellos llegaron allí en ese lugar, a todos se les pidió para que pudiesen adorar y postrarse delante de el estatua de aquel rey había construido. Pero la certeza, la convicción de estos hombres de Dios, la respuesta le dijeron a él, tan solamente dijeron: sepas, oh rey, aunque si nuestro Dios no nos salvase en donde nos vas a meter, sepas que no vamos a rendirnos, vamos a confiar en nuestro Dios. Sé que Él nos ha prometido para estar con nosotros. Si Él ha prometido estar con nosotros, Él siempre estará con nosotros. Y la Biblia me dice que cuando los metieron en el horno de fuego, Jesús estaba con ellos. Quiere decir que cuando el Señor dice que va a estar con nosotros, Él siempre estará con nosotros todos los días de nuestras vidas. Pero ese viene de un pueblo, de una congregación fiel. Una iglesia fiel y verdadera, una iglesia fiel y eficaz, una iglesia que ha nacido de nuevo, una iglesia que ha creído al Señor con todo su corazón, con todas sus fuerzas, así como los que estamos en esta hermosa noche. ¿Cuánto le hemos creído al Señor como nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas? Una iglesia fiel. Dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 20 versículo 28, dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Por su propia sangre. Dice, la cual Él ganó por su propia sangre. Quiere decir que hay una iglesia que Jesucristo lo compró en la cruz del Calvario, y ese pueblo está en este lugar para exaltar y bendecir el nombre del Señor Todopoderoso. Es un pueblo que ha sido redimido, es un pueblo que ha llegado a amar al Señor. La iglesia es compuesto por todos aquellos que le han creído al Señor. ¿Cuántos han creído en el Señor? La iglesia está compuesta por aquellos que han entregado su corazón al Señor, que han entregado su vida por completo al Señor. La iglesia está compuesta por eso. Pero cuando nosotros nos reunimos, el lugar se convierte en una casa de adoración para nuestro Señor. Se convierte en un lugar donde podemos ver la mano de Dios actuar en nuestras vidas. Podemos ver la presencia del Señor, contemplar la presencia del Señor, porque cuando nosotros venimos con corazón sincero delante del Señor, el Señor derrama su bendición sobre nuestra vida y nosotros podamos sentir su presencia, así como su presencia está en este lugar, porque Él no es hombre para que miente, ni hijo de hombre para que se arrepiente. Cuando Él dice: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, quiere decir que Cristo Jesús está en este lugar. ¿Cuántos lo crean conmigo? La iglesia es la más preciosa asamblea sobre la tierra, por cuanto Cristo lo compró con su propia sangre. La iglesia es la única institución que el Señor prometió construir y bendecir. La iglesia es el lugar de reunión de los verdaderos adoradores. ¿Cuántos verdaderos adoradores hay en esta hermosa noche?
Puede dar fuertes aplausos a Él si usted es un verdadero adorador al Señor. La iglesia es la única institución que el Señor prometió para construir y bendecir. La iglesia es el lugar de reunión de los verdaderos adoradores. La iglesia es la expresión terrenal de la realidad celestial. La iglesia triunfará finalmente tanto universal como localmente. La iglesia es el ámbito de la comunión espiritual. La iglesia es proclamadora y protectora de verdades divinas. La iglesia es el lugar principal para la edificación y el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. La iglesia es el lugar para impulsar la evangelización alrededor del mundo entero. Es la iglesia el lugar principal para la edificación y el crecimiento espiritual, como también la iglesia es el lugar para impulsar la evangelización del mundo. La iglesia es el ambiente donde se desarrolla y madura el liderazgo espiritual fuerte, para donde podemos nosotros crecer espiritualmente fuertes en Cristo Jesús. Todos aquellos que le han creído al Señor cada día están creciendo espiritualmente para desarrollar un crecimiento fuerte en Cristo Jesús, para que cuando vengan toda situación en la vida, no es tan fácil que se aparte del Señor, sino que puedan perseverar todos los días de su vida. Todos los días de su vida, porque ha llegado a creer al Señor. En Hechos capítulo 2, donde pudimos leer en el versículo 43, dice la palabra del Señor. Hechos capítulo 2, versículo 43, ¿qué dice? Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechos por los apóstoles. Una iglesia fiel necesita caminar, necesita vivir, necesita ser una iglesia piadosa. La piedad necesita ser demostrado a través de la iglesia. La piedad significa una vida de obediencia, santidad y reflejo del carácter de Cristo en nuestras vidas. ¿Cuál es la virtud de la piedad? Virtud que inspira por el amor de Dios, tierna devoción a las cosas santas y por el amor al prójimo, actos de amor y compasión. La vida piadosa es un estilo de vida que refleja la devoción a Dios en la conducta, los hábitos, la forma de usar el tiempo libre y en varias otras expresiones. La piedad perfecciona a la virtud de la justicia, capacitando al individuo para cumplir con sus obligaciones para con Dios. Por eso es que cada vez que haya culto en este lugar, venimos con el corazón dispuesto a servir a nuestro Señor. ¿Cuántos vienen con esa actitud correcta delante del Señor? Por eso dice la palabra del Señor: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechos por los apóstoles. Sobrevino temor en la vida de aquellos que estaban reunidos, que se habían congregado en aquel tiempo. Jesús dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y que ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. La iglesia está edificada en Cristo Jesús y nadie lo va a poder mover, porque está en Cristo Jesús. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Jesús. En Salmos capítulo 2 versículo 10, Salmos capítulo 2 versículo 10 al 12,
Cuando lo tenga me dice un fuerte amén en esta hermosa noche. Todo lo tenemos. Salmos capítulo 2 versículo 10 al 12. Dice: ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. 12. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Bienaventurados todos los que en Él confían. ¿Cuántos confían en el Señor Jesucristo? La iglesia fue hecho sobre Cristo Jesús, pero cuando vino el Espíritu Santo, algo pasó en la vida de la congregación. Sobrevino temor sobre aquellas personas que habían creído en el Señor. Dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Sobrevino temor en la vida de aquellos que estaban congregados en aquel lugar. Así como estamos en esta hermosa noche, hay temor en nuestra vida para no fallar a nuestro Señor Jesucristo, y la honra y la gloria siempre será para Él. Nosotros como iglesia de Jesucristo debemos ser piadosos. ¿Debemos ser qué? Piadosos. Nosotros como iglesia de Jesucristo debemos ser piadosos. En primera de Timoteo capítulo 4, primera Timoteo capítulo 4, en el versículo 8, versículo 7 al 8, perdón. Primera Timoteo capítulo 4, versículo 7 al 8. ¿Lo tienen? Dice la palabra del Señor: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Alguien en una ocasión me preguntó, me hizo la pregunta: ¿es bueno ir a un gimnasio? Bueno, para tu cuerpo sí, pero si practicamos la piedad es mucho más, dice la palabra del Señor. Mucho más dice él. Dice: porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Entonces sí hay bendición cuando nosotros practicamos la piedad como iglesia que somos nosotros. Nosotros como iglesia de Jesucristo debemos ser piadosos. ¿Cómo debemos de ser? Piadosos. Vivir la completa vida que Él prometió a la iglesia. Vivir la iglesia, vivir la vida de cada uno de nosotros es vivir una vida que Jesucristo ha prometido. Es vivir, ser piadoso mientras que vivamos en esta vida. Vivir la completa vida como iglesia diferente como el mundo. El mundo actúa, vive como él quiere, pero la iglesia tiene que vivir la completa vida como iglesia diferente como el mundo. Como dice primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 16 al 17. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 16 al 17. ¿Qué dice? Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo
de vuestra peregrinación, de todos los días de nuestras vidas. Tenemos que vivir para el Señor Jesucristo, vivir la completa vida como iglesia. Tenemos que vivirla diferente como el mundo lo vive. El mundo es diferente y la iglesia tiene que ser diferente como el mundo. La iglesia tiene que apartarse para el Señor, tiene que vivir al Señor, tiene que agradar al Señor, tiene que presentar delante del Señor como una ofrenda de sacrificio viva y agradable delante del Señor cuando venimos en la casa de nuestro Señor. ¿Cuántos vienen como una ofrenda en esta hermosa noche? Vivos y agradables delante del Señor. Sin temor de Dios no hay piedad. Sin temor de Dios no hay piedad. Dice la palabra del Señor en 1 Timoteo capítulo 6 versículo 11 al 12. 1 Timoteo capítulo 6 versículo 11 al 12. Cuando lo tenga me dice un fuerte amén en esta noche. ¿Qué dice la palabra del Señor? Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. ¿Qué dice versículo 12? Pelea la buena batalla de la fe, dice. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Tenemos que actuar como iglesia que somos, apartarnos de lo que puede el mundo contaminarnos y apartarnos completamente para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sin temor de Dios no hay piedad. Sin temor de Dios no existe piedad. Necesitamos vivir una vida piadosa. 2, tenemos que vivir como iglesia que somos, tenemos que congregarnos y vivir en unidad, actuar en unidad. Porque cuando existe la unidad, el enemigo no va a tratar la manera de ganar las batallas. El enemigo va a querer destruir, pero cuando haya esa unidad, hermanos, la iglesia va a permanecer firme en Cristo Jesús. La iglesia va a estar fiel, va a estar de pie, aunque el enemigo se va a levantar, pero Cristo Jesús estará con nosotros. Como iglesia que somos nosotros, tenemos que vivir y adorar al Señor en unidad. ¿En qué? En unidad. 2, la unidad. En Hechos capítulo 2 versículo 44. Hechos capítulo 2 versículo 44. ¿Qué dice la palabra del Señor? Hechos 2, 44. Todos los que habían creído estaban, ¿cómo estaban ellos? ¿Cómo estaban ellos? Juntos. Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Entonces aquí dice la palabra del Señor, la iglesia primitiva, todos los que habían creído estaban juntos. Dice, ¿cuántos han creído en Cristo Jesús, hermanos? ¿Cuántos le sigan al Señor? Entonces, ¿cómo tenemos que estar? Juntos en armonía, en mismo sentir, mismo pensar, en mismo espíritu para adorar al Señor Jesucristo. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, dice. Necesita unidad. Necesitamos caminar en unidad. En Efesios capítulo 4 versículo 3, Efesios capítulo 4 versículo 3. Cuando lo tenga me dice un fuerte amén. Efesios capítulo 4 versículo 3 dice:
solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. En otra versión, la Biblia versión el popular dice, procuran mantenerse siempre unidos. Dice, procuran mantenerse siempre unidos con la ayuda del Espíritu Santo y por medio de la paz que ya los une, dice. Procura mantenerse siempre unidos. ¿Quién nos da a entender eso, hermanos? No puede usted vivir separado del Señor. No podemos vivir apartado del Señor. Si alguien dice, yo no puedo ir a la iglesia, mejor me quedo en la casa, me voy a poder quedar, ahí voy a ver la transmisión en vivo. Pero la palabra del Señor dice, no dejando de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre, es necesario que tenemos que venir juntos en el lugar correcto para exaltar y bendecir el nombre de nuestro Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores. Necesita unidad. Dice, procura mantenerse siempre unidos con la ayuda del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo nos ayuda para que nosotros podamos mantenernos unidos en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hermosa noche? Puede dar fuertes aplausos al Señor en esta hermosa noche. La unidad. Cuando hay unidad, hay fuerza. Cuando hay unidad, hay fuerza. Cuando hay unidad, hermanos, hay fuerza en Cristo Jesús. Dice en Gálatas capítulo 3 versículo 28. Gálatas capítulo 3 versículo 28. Cuando lo tenga me dice un fuerte amén en esta hermosa noche. Cristo Jesús está en este lugar. ¿Cuántos se consideran una iglesia fiel? Una iglesia positiva, una iglesia que siempre se mantiene firme en Cristo Jesús. Dice Gálatas capítulo 3 versículo 28, dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Como dice la palabra del Señor, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. El que está a la par de usted es su hermano. El que está a la par de usted es su hermana. Somos solo un cuerpo en Cristo Jesús por la gracia, misericordia de Él. Por eso es que es importante que tenemos que vivir en unidad. Cuando hay unidad, hay fuerza. Cuando hay unidad, hay victoria, hermanos. Cuando hay unidad, la unidad nos ayuda para crecer, para vencer al enemigo. Donde hay unidad, Dios se manifiesta y envía vida eterna. Donde hay unidad, Dios se manifiesta. Cuando nos unimos juntos para adorar a nuestro Señor, la presencia del Señor está en este lugar. Cuando nosotros venimos para adorar al Señor, podemos adorar al Señor juntos en armonía. Donde hay unidad, Dios se manifiesta y envía vida eterna. Cuando hay unidad, no hay miedo al enemigo. Por esa razón tenía el apóstol, dice, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? No puedo estar separado de ti. Tengo que estar juntamente con ellos, que les sigan a Él. Ahora por la gracia y misericordia del Señor, la iglesia le siga a Cristo Jesús. Por la gracia del Señor, nosotros le seguimos a Él. Cuando hay unidad, hermanos, no hay miedo al enemigo. La unidad es una fuerza poderosa que elimina el miedo al enemigo, pues la división genera vulnerabilidad. Mantenerse unido, ya sea en iglesia, como familia o comunidad, el enemigo huye. No puede, porque cuando hay unidad, hermanos, el Señor está ahí. El Señor nos guarda, nos proteja.
La unidad funciona como un arma efectivo. Avanzar juntos con un objetivo. ¿Cuál es nuestro objetivo? Es estar con el Señor. Pero ¿qué tenemos que hacer? Estar juntos en armonía. Estar juntos en armonía para que así, de esa manera, el enemigo no va a poder contra nosotros. ¿Por qué? Porque vamos a estar unidos. Es importante que nosotros debemos de estar unidos. La unidad. Tercero, entregados al llamado celestial. Entregados al llamado celestial. En el versículo 45, Hechos capítulo 2, versículo 45, ¿qué dice la palabra? Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Entonces se requiere una entrega total al Señor. Entregados al llamado celestial. Olvidar del pasado que nos condena cada día. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nosotros somos nueva criatura en Cristo Jesús por la gracia y misericordia del Señor. ¿Cuántos se consideran nuevas criaturas? Entregados al llamado celestial. Tenemos que entregarnos por completo. Una entrega total. Cambio radical en nuestra vida. Un cambio radical en nuestra vida. En Hebreos capítulo 12 versículo 1. Hebreos capítulo 12 versículo 1. Cuando lo tenga me dice un fuerte amén. Versículo 1 al 2. ¿Qué dice? Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hermanos, tenemos que poner nuestra mirada en Cristo. No ponga su mirada en el hombre, ponga su mirada en Cristo Jesús. No se distraiga, siga a Cristo Jesús. No te voltees ni a la izquierda ni a la derecha. Tú enfócate en Cristo Jesús, porque cuando tú pones tu mirada, te enfocas en Cristo Jesús, vas a permanecer firme en Cristo y vas a estar con el Señor un día para glorificar el nombre de nuestro Señor. Vamos a estar con Él, pero necesita un cambio radical, entregados al llamado celestial. Despojar del viejo pensamiento de todo pecado. Dice en Efesios capítulo 4 versículo 22. Efesios capítulo 4 versículo 22. Creo que lo están poniendo aquí también. Aleluya, gloria al Señor. ¿Qué dice la palabra del Señor? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Tenemos que despojarnos del viejo pensamiento de todo pecado y podamos vivir agradando a nuestro Señor Jesucristo. Vivir con la mirada puesta en la meta eterna. ¿Cuál es nuestra meta eterna? Es estar con Él. Es estar con Cristo Jesús. ¿Cuántos quieren estar en las bodas del Cordero? Yo quiero estar en las bodas del Cordero. Todos queremos estar allí, pero necesitamos despojarnos del viejo pensamiento y podamos vivir para Cristo Jesús. Vivir con la mirada puesta en la meta eterna, respondiendo a la vocación de Dios en Cristo Jesús. Este llamado exige una vida de obediencia,
renunciando a lo terrenal, sino que solamente enfocándonos en Cristo Jesús, como dice Filipenses capítulo 3, versículo 14. Filipenses capítulo 3, versículo 14. Filipenses capítulo 3, versículo 14. Cuando lo tenga me dice un fuerte amén en esta hermosa noche. Dice, y prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Buscar la ciudadanía celestial, la meta celestial es nuestra meta, hermanos. Que nuestra meta cada día esté en nuestra mente, cada día de nuestra vida. Que nuestra meta sea cada día, mi meta es ciudadanía eterna, celestial, para que todos podamos estar, como dice el apóstol, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuánto le dan fuertes aplausos a nuestro Señor Salvador Jesucristo? ¿Cuántos se considera una iglesia fiel en esta hermosa noche? Gloria al Señor. Cuarto, perseverancia. Perseverancia. En el versículo 46, Hechos capítulo 2, versículo 46, ¿cómo estaba la iglesia? Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Cómo estaban ellos? Unidos. ¿Cómo estaba la iglesia primitiva? Unidos, pero también perseverancia. Perseverancia. Dios desea a que nosotros podamos ser una iglesia perseverancia. Ser una iglesia ¿qué? Perseverancia. Firmes en la fe. Cada día de nuestra vida. Firmes en la fe. Firmes en la oración, súplica y ruego todos los días. Firmes en las luchas y las pruebas. Cada día de nuestra vida. En Marcos capítulo 13, versículo 13. Marcos capítulo 13, versículo 13. Firmes en las luchas y las pruebas. ¿Qué dice Marcos? Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo, dice. Y seréis aborrecidos de todos y por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, dice la palabra del Señor. Entonces Dios desea que nosotros seamos perseverantes. La iglesia primitiva era perseverante. Aprender de la iglesia primitiva para que nosotros podamos ser perseverantes todos los días de nuestras vidas hasta cuando el Señor nos lleva. Firmes en las luchas y las pruebas, firmes y resistir, estar siempre dispuestos sirviendo al Señor. Ponerse en pie, tomando posesión cada día de su vida. Aprender de los hermanos de Tesalónica. Dice el apóstol Pablo, los que han leído la palabra del Señor en Tesalonicenses capítulo 1 versículo 3 en adelante, pero en el versículo 6 al 8 dice la palabra del Señor que cuando el apóstol Pablo se entera de los hermanos Tesalónica, él dice, ya es necesario que nosotros debemos de hablar, porque con el hecho que ustedes han creído en la palabra del Señor, han sido ejemplo para todos aquellos que están alrededor de ustedes. Han sido ejemplo.
Yo me alegro por ustedes porque han perseverado en la fe, en el amor y en esperanza en Cristo Jesús. Ya no es necesario que yo pueda predicar a otros, porque a través del ejemplo de ustedes es suficiente, dice él. Debemos de aprender de la iglesia tesalónica. ¿Cuántos quieren ser como la iglesia tesalónica, hermanos? Ser una iglesia fiel y verdadera. Ponerse en pie todos los días de nuestra vida, tomando posición, fuertes en la fidelidad de Dios. Pero necesitamos perseverar todos los días. 5. Sencillez de corazón. Sencillez de corazón, versículo 47, Hechos 2, 47. Hechos capítulo 2, versículo 47. Cuando lo tenga me dice un fuerte amén en esta noche. ¿Qué dice la palabra del Señor? Alabando a Dios. ¿Cómo estaban ellos? Alabando a Dios. ¿Cómo estaban ellos? Alabando a Dios, dice. Y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Sencillez de corazón. Tenemos que servir al Señor con sencillez de corazón. Seamos sencillos, hombres y mujeres. Tenemos que ser sencillos. Una iglesia humilde, amoroso y pacientes, apartados del mal, servir al Señor Jesucristo. No arrogantes, no altivos, no se enreda en los negocios de la vida. En 1 Timoteo, si alguien me puede acompañar en esta hermosa noche con el piano. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10 al 11. Cuando lo tenga me dice un fuerte amén en esta hermosa noche. ¿Todos lo tenemos? Dice, porque raíz de todos los males es que es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Pero ¿qué dice el versículo 11? Mas tú, dice, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia. ¿Y qué sigue? La mansedumbre, dice. No se enreda en los negocios de la vida, sino que seamos sencillos, que esté contento con lo que tienes. Y podemos servir al Señor, porque al final de todo se quedará, hermanos. No le digo que usted no trabaja, hay que trabajar, pero también hay que servir al Señor. Si queremos ser una iglesia fiel, tenemos que amar al Señor Jesús. Tenemos que seguir a Él todos los días de nuestras vidas, y podemos honrar a nuestro Señor Jesucristo. Pero necesitamos ser sencillos de corazón como la iglesia primitiva. No se enreda en los negocios de la vida, sino que puede perseverar alabando a Dios, como dice la palabra del Señor. Alabando a Dios, dice, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Cuando nosotros alabamos al Señor, cuando nosotros somos una iglesia sencillez de corazón, la iglesia va a traer las almas y se quedarán juntamente con nosotros sirviendo a Cristo Jesús, honrando al Señor Jesucristo. No se enredan los negocios de la vida, sino que alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, dice. Tenemos que servir con sencillez de corazón al Señor Jesucristo.
Pero ¿qué tenemos que tener? Ser una iglesia teniendo ese corazón sencillez delante de Él. Y así podemos un día estar con Cristo Jesús. Estaremos en la boda del Cordero. Dice Hechos, con esto quiero terminar, Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3, versículos 5 al 8. Hechos capítulo 3, versículos 5 al 8. ¿Qué dice la palabra del Señor? Entonces Él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Pero ¿qué dijo Pedro? Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. 7. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios Todopoderoso. Aquel hombre estaba atento para recibir algo de los hermanos, pero eran sencillez de corazón. Estaban juntos en armonía. Tan solamente las palabras que dijo el apóstol: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. Dame tu mano derecha, levántate en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Aquel hombre se levantó y dice la palabra del Señor, entró juntamente con ellos en la casa del Señor, alabando y glorificando el nombre del Señor. Por eso es que cuando nosotros vivimos como una iglesia con un corazón sencillo, la gente van a venir, aunque usted no tenga nada que dar a aquel que pide para saciar su hambre. Pero tan solamente usted puede decir: no tengo por ahora, pero lo que tengo te lo doy en el nombre de Jesús. Si tú le creas a Él, Él te puede sanar, te puede levantar y te puede dar vida, y vida en abundancia. Cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo Jesús, recibimos esa bendición, ser una iglesia fiel y verdadera, vivo para agradar al Señor Jesucristo. ¿Qué le parece si se pone de pie en esta hermosa noche y decide el Señor: yo quiero ser una iglesia, Señor, fiel para ti? No quiero ser una iglesia del montón. Yo no quiero ser una iglesia separado. Yo quiero ser una iglesia fiel y verdadera. Quiero ser una iglesia, Señor, que pueda enfocarte en ti, Señor, para que yo pueda amarte así como mis hermanos, no dejando de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre, dice la palabra del Señor. Tenemos que amar al Señor, tenemos que vivir para el Señor, tenemos que ser una iglesia fiel para el Señor Jesucristo. Tenemos que caminar como el Señor quiere que nosotros caminemos. Tenemos que servir al Señor en las buenas y en las malas. Hay un canto que dice: en las buenas y en las malas, pero la iglesia solo hace predicar la palabra del Señor. Tan solamente dice: yo sé que no me está yendo bien hoy, pero mañana va a ir bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Tan solamente le voy a alabar y glorificar el nombre de mi Señor Jesucristo.